Mi hermana sonrió, tomó la mano de mi marido y dijo, estoy embarazada. Esperaban que me derrumbara. Pero yo solo sonreí. Y puse la única cosa sobre la mesa que los dejó sin nada. Estaba cortando el asado de olla cuando mi hermana buscó la mano de mi marido debajo de la mesa. Lo noté porque soy de las que notan las cosas. Es un riesgo laboral cuando toda tu carrera se basa en leer lo que la gente hace con el dinero que creen que nadie está rastreando. Un tic en la mandíbula de un cliente cuando mencionas su segunda cuenta corriente. La forma en que la firma de un marido se acelera en la tercera página de un acuerdo prenupcial. Pequeños movimientos, grandes datos, ese es mi trabajo. Así que, cuando los dedos de Siena se deslizaron por el mantel hacia la muñeca de Cole, no casualmente, no como al pasar la sal, sino deliberadamente, con el tipo de presión que dice, estoy aquí y soy tuya, lo vi. Lo vi como veo una columna que no cuadra. No con asombro. Con reconocimiento. Pero seguí cortando. Porque el asado de olla no era lo único que había estado preparando. Las cenas de los domingos en casa de mis padres tenían un ritmo. Mi padre, Gary, pasaba 45 minutos ajustando el termostato como si fuera una negociación con un gobierno extranjero. Mi madre, Diane, arreglaba y desordenaba la mesa hasta que las servilletas alcanzaban el estado emocional que ella buscara esa semana. Y yo traía el plato principal, porque en algún momento alrededor de los 19 años, me había convertido en la persona que trae el plato principal, y nadie, incluyéndome a mí, lo había cuestionado jamás. Esa noche, la cocina olía a romero, y la lluvia que había estado cayendo desde el jueves, Portland en noviembre, empañaba las ventanas por el calor del horno. Todo se veía cálido y suave, y exactamente como el tipo de tarde que podría sobrevivir a cualquier cosa. No pudo. Siena llegó 40 minutos tarde, con un jersey que costaba más que la cuota de su coche, lo cual sabía porque yo había pagado su coche 2 veces. Abrazó a mamá en la puerta como si estuviera aceptando un premio. Abrazó a papá como si fuera un objeto de atrezo en la foto. Me abrazó a mí como una formalidad. Cole ya estaba sentado. Había llegado por separado, lo cual anoté como anoto todo, sin expresión, archivado para revisar más tarde. Había estado haciendo eso mucho. Llegadas separadas. Duchas nocturnas. Una nueva pantalla de bloqueo en su teléfono. Un atardecer, en lugar de nuestro perro. Las personas que cambian sus pantallas de bloqueo o se están poniendo sentimentales o se están descuidando. Cole no era del tipo sentimental. Llevábamos la mitad del asado de olla cuando Siena dejó su tenedor. No el tipo de dejar el tenedor lenta y casualmente. Sino el tipo en el que lo colocas en un ángulo preciso, porque has ensayado este momento y el tenedor es parte de la puesta en escena. Se puso de pie. Buscó la mano de Cole, esta vez sobre la mesa, para que todos la vieran. Cole no se apartó. Tampoco me miró a mí. Estudió el borde de su vaso de agua como si contuviera los secretos del universo. Así que, dijo Siena, tenemos algo que compartir. Eligió la noche del asado de olla. Ni siquiera un día festivo. Ni acción de gracias, ni Navidad, ni el cumpleaños de nadie. Un domingo normal de noviembre. Supongo que cuando estás a punto de destrozar la vida de alguien, el calendario no importa mucho. Vamos a tener un bebé. Sonrió al decirlo. La sonrisa completa, dientes, hoyuelos, la que usa para sus historias de Instagram cuando una marca le envía ser un facial gratis. Apretó la mano de Cole y miró alrededor de la mesa, como si acabara de anunciar el postre. El tenedor de mi madre se detuvo a 3 pulgadas de su boca. Un trozo de judía verde colgaba allí, suspendido en el tipo de silencio que te hace consciente del reloj en la pared. Mi padre miró el mantel. Su mano derecha se movió hacia la servilleta en su regazo y la presionó plana, presionando y presionando, como si pudiera planchar el momento para borrarlo de la existencia. Nadie me miró. Y luego, todos me miraron. Mi mano seguía en el cuchillo de trinchar. Me hice consciente de ello, como te haces consciente de tu lengua después de que alguien la menciona de repente, pesadamente. El mango estaba caliente por el asado. Mis nudillos se habían puesto pálidos. Algo sucedió en mi pecho. No dolor, exactamente.
Más bien un cajón que se cierra de golpe. Un archivo que se clausura. El tipo de sensación que viene cuando un número que sospechabas que estaba mal resulta ser catastróficamente erróneo, y te das cuenta de que el error no estaba en la hoja de cálculo. Estaba en tu voluntad de creer que la hoja de cálculo era honesta. Dejé el cuchillo. Lo centré en la tabla de cortar. Me limpié las manos con el paño de cocina, primero la izquierda, luego la derecha, luego la izquierda de nuevo. Hábitos. Tengo muchos. Son útiles cuando el resto de ti intenta salir de la habitación sin tu cuerpo. Felicidades, dije. Una palabra. Firme. El tipo de firmeza que se construye con 34 años de ser la responsable. Siena parpadeó. Había esperado lágrimas. Quizás. Un jadeo. Una bofetada. Algo de lo que pudiera publicar más tarde, subtitulado con una cita sobre elegir el amor incluso cuando es difícil. En cambio, obtuvo una palabra de 6 letras entregada con el mismo volumen que al pedir la sal. Cole finalmente me miró. Solo por un segundo. Lo suficiente para que viera lo que necesitaba ver. No estaba arrepentido. Estaba calculando. Haciendo los números sobre lo malo que iba a ser esto. Reconocí la mirada porque me gano la vida sentada frente a personas que están haciendo exactamente esos cálculos. La diferencia era que yo ya tenía la respuesta. Probablemente te preguntes por qué sonreí. Llegaré a eso. Pero primero, necesito contarte sobre un trozo de papel en una caja fuerte ignífuga en el armario de mi dormitorio. Hace 2 años, encontré mensajes de texto en el teléfono de Cole. No explícitos. Nada que sirviera como prueba. Solo cariñosos. Demasiado cariñosos. El tipo de mensajes donde alguien escribe, pensando en ti, a las 11 de la noche. Y la otra persona responde con siempre. Ningún nombre que reconociera. Ninguna foto. Solo una frecuencia y una calidez que no me pertenecían. Soy planificadora financiera certificada. Evalúo riesgos para ganarme la vida. Construyo carteras que sobreviven a los peores escenarios. Y de pie en mi cocina a medianoche, sosteniendo el teléfono de mi marido mientras él roncaba en el sofá con ESPN todavía encendido en la televisión, hice lo que siempre hago. Evalué el riesgo. No lo confronté. No tenía suficientes pruebas. Y en mi línea de trabajo, la confrontación, sin documentación, es solo ruido. Así que, esperé. Y mientras esperaba, planifiqué. El negocio de paisajismo de Cole necesitaba $35.000 para expandirse. Nuevo equipo, una segunda cuadrilla, un contrato con una empresa de gestión de propiedades que podría triplicar sus ingresos. Me lo había propuesto en una servilleta durante la cena. Grandes gestos. El tipo de entusiasmo que lo hacía fácil de amar, en los tiempos en que amarlo era algo que hacía sin auditar al principio. Le dije que financiaría la expansión. $35.000 de mis ahorros personales, dinero que había ganado, rastreado y hecho crecer desde mi primer trabajo a los 22 años. Pero tenía una condición. Un acuerdo posnupcial. Piénsalo como un acuerdo comercial, le dije. Tú proteges tu negocio. Yo protejo mi inversión. Lenguaje estándar. Nada personal. Lo firmó en la encimera de la cocina un martes por la mañana. No se quitó las botas de trabajo. Su abogado lo revisó técnicamente, pero Cole pasó por alto los detalles como pasaba por los peajes. Rápido. Impaciente. Ya pensando en lo siguiente. Página 4. Cláusula 7. En caso de infidelidad conyugal por cualquiera de las partes, la parte infractora renuncia a cualquier derecho sobre el capital de la vivienda conyugal, devuelve todo el capital de inversión documentado a la parte no infractora. Y acepta la manutención conyugal según lo calculado por la fórmula adjunta. Escribí esa fórmula yo misma. Mi abogada, Vivian, la convirtió en un lenguaje que sobreviviría a cualquier tribunal de Oregón. Cole firmó porque necesitaba el dinero. Y porque su ego, esa cosa ruidosa y brillante que llevaba como una hebilla de cinturón, le decía que nunca la usaría. Ella me ama demasiado,
decía ese ego. El ego es caro. Cole estaba a punto de descubrir exactamente cuánto. Debo contarte sobre los $1.400. 3 meses antes de esa cena de domingo, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. ¿Sí? La habían desahuciado de nuevo. El tercer apartamento en 2 años. Necesitaba el alquiler del primer y último mes para el viernes, o dormiría en su coche, que también estaba financiado por otra persona y tenía 2 pagos atrasados. Transferí el dinero antes de terminar de cepillarme los dientes. $1.400. No se lo dije a Cole. No se lo dije a mis padres. No le pregunté a Siena cuándo planeaba devolverlo. Porque preguntarle a Siena sobre el reembolso era como preguntarle a Portland sobre el sol, técnicamente posible, pero probablemente una ilusión. Me dio las gracias con un emoji de corazón. Le respondí con un pulgar arriba. Así nos comunicábamos. Ella y los emojis. Yo y las transferencias bancarias. No sabía entonces que el apartamento que estaba financiando tenía un segundo cepillo de dientes en el baño. O que el segundo cepillo de dientes pertenecía a mi marido. O que los $1.400 que le envié a mi hermana estaban, en cierto modo, subvencionando la aventura que detonaría mi matrimonio 3 meses después, durante un asado de olla un domingo por la noche. Pero ahora lo sé. El viaje a casa tardó 22 minutos. Lo sé porque conté los semáforos. Cole no volvió a casa. No lo esperaba. Asumí que estaba en el apartamento de Siena, el que yo pagaba, ensayando cualquier versión de los acontecimientos que planeaban contarse a sí mismos. La casa estaba oscura. La perra, una mestiza llamada Cálculos, porque yo le puse el nombre y no soy del tipo caprichoso, me recibió en la puerta con el entusiasmo tranquilo de alguien que no entiende lo que pasó, pero sabe que algo pasó. Pasé por la cocina. Por la sala de estar donde la chaqueta de Cole colgaba en la silla como si aún viviera allí. Por la foto de la boda en el pasillo, esa donde yo sonrío y Cole mira ligeramente a la izquierda, lo que siempre pensé que era culpa del fotógrafo, pero ahora lo entendía de otra manera. Armario del dormitorio. Estante superior, detrás de la caja de declaraciones de impuestos de 2019. La caja fuerte ignífuga se abrió con un código de 4 dígitos. El año en que obtuve mi certificación CFP. Cole nunca preguntó cuál era el código. Nunca preguntó qué había dentro, tampoco. Algunas personas no hacen preguntas porque confían en ti. Otras personas no preguntan porque temen que la respuesta les cueste algo. Saqué el acuerdo posnupcial. Me senté en el borde de la cama. Lo leí página por página. Las 11 páginas. Cada cláusula. Cada firma. La letra de Cole, rápida, descuidada. Un hombre firmando algo que creía que nunca importaría. Ahora importaba. No lloré. ¿Quería hacerlo? Responderé honestamente. Sí. En algún lugar entre la página 6 y la página 7, la parte de mí que todavía era esposa y hermana e hija quería doblarse por la mitad y dejar caer el documento al suelo y llamar a mi madre y decir, mamá, me duele. Pero la parte de mí que construye planes de jubilación para el futuro de otras personas, la parte que se ha sentado frente a viudas y divorciadas y mujeres que lo perdieron todo porque confiaron en alguien que no merecía la inversión, esa parte, en cambio, abrió mi laptop. Creé una nueva hoja de cálculo. La llamé 60 días. Porque eso era lo que necesitaba. 60 días para desmantelar un matrimonio que ya había sido destrozado por dentro. 60 días para proteger cada activo que había pasado 12 años construyendo. 60 días para convertir una cena de domingo en un ajuste de cuentas. Cerré la laptop. Caminé a la cocina. Me serví un vaso de agua y lo bebí. De pie en la encimera donde Cole había firmado el acuerdo posnupcial hacía 2 años sin leerlo. La lluvia seguía cayendo. Portland no deja de llover solo porque tu vida se desmorone. Es una de las cualidades más fiables de la ciudad. 60 días. Empezando ahora. Día 3. La oficina de Vivian olía a impresora, tóner y café negro que había estado demasiado tiempo en el calentador. Las paredes estaban forradas con diplomas.
Y un punto de cruz enmarcado que decía, esta reunión podría haber sido un correo electrónico. Lo cual sospechaba que no era irónico. Había conocido a Vivian hace 2 años a través de un referido de un colega de mi firma cuyo primo necesitaba un abogado de divorcios y terminó recomendando a Vivian a la mitad del lado este de Portland. Tenía 41 años, medía 1,60 m y tenía el tipo de energía que hacía que el abogado contrario revisara sus documentos 2 veces antes de presentarlos. No hacía charlas triviales. Eso me gustaba de ella. Te ves tranquila, dijo, hojeando el acuerdo posnupcial que le había entregado. Soy planificadora financiera. Si entrara en pánico cada vez que los números se ven mal, habría renunciado hace 12 años. Pasó a la página 4. Leyó la cláusula 7. Levantó la vista. ¿Él firmó esto? ¿Un martes? ¿En la encimera de mi cocina? ¿Con las botas puestas? ¿Y tu base para activar la cláusula de infidelidad? Mi hermana anunció en la cena del domingo que está embarazada de mi marido. Delante de mis padres. Durante el asado de olla. Vivian dejó el documento. Se quitó las gafas de lectura. Se las volvió a poner. Llevo 15 años haciendo derecho de familia. Creí haberlo oído todo. Hizo una pausa. Eso no lo había oído. Sacó un bloc amarillo de un cajón. Explícame lo que necesitas. Lo que necesitaba era sencillo. Pruebas de la aventura suficientes para hacer cumplir la cláusula 7. Fechas, comunicaciones, rastro financiero. Una vez documentado, Vivian presentaría la petición de divorcio, haría cumplir el acuerdo posnupcial y buscaría la recuperación de los fondos matrimoniales utilizados para la aventura. Oregón es un estado de divorcio sin culpa. Pero el acuerdo posnupcial era un contrato privado. Y a los contratos privados no les importa si hay culpa o no. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó. 60 días. ¿Por qué 60? Porque necesito 30 para documentar, y 30 para ejecutar. Y porque quiero notificarle en la cena del domingo. En la mesa de mis padres. ¿Dónde empezó? Vivian escribió algo en el blog. Luego me miró por encima de las gafas. Y dijo algo que no entendería hasta 57 días después. Las personas que planifican para lo peor no son pesimistas, Maren. Son las únicas que pueden elegir lo que sucede a continuación. Asentí como si entendiera. No lo hice. Todavía no. Pensé que significaba preparación. Pensé que significaba hojas de cálculo, informes de investigadores privados y presentaciones legales. Aún no sabía que también significaba elegir en quién te conviertes cuando el plan ha terminado, y no queda nada por calcular. Pero lo aprendería. Los días 5 al 15 fueron los peores. No porque pasara algo. Sino porque no pasaba nada. Porque tenía que volver a casa cada noche y estar casada con un hombre contra el que estaba activamente construyendo un caso. ¿Sabes lo que es compartir una cama con alguien cuya traición estás documentando en una hoja de cálculo en el portátil del trabajo? Yo sí. Es como ser un contador encubierto en tu propia vida. Cada comida es una actuación. Cada cómo te fue el día, es un interrogatorio que no puedes llevar a cabo. Cada vez que me tocaba el hombro al pasarme por la cocina, tenía que elegir entre encogerme o mantener la tapadera. Mantuve la tapadera. Cole no tenía ni idea. Esa era la parte que habría sido divertida si no fuera tan precisamente horrible, él realmente creía que su vida continuaba con normalidad. Silbaba en la ducha cada mañana. La misma canción. Algo country con un estribillo sobre camiones y segundas oportunidades. Antes, me parecía entrañable. La forma en que encuentras entrañable a un Golden Retriever cuando choca contra una puerta de cristal. Ahora sonaba como prueba. Un hombre que silba en la ducha es un hombre que cree que se está saliendo con la suya. Contraté a una investigadora privada a través de la recomendación de Vivian. Una mujer llamada Dana, que trabajaba en una oficina encima de un restaurante tailandés en Hawthorne, y que, basándose en la eficiencia de su formulario de admisión, había documentado más infidelidades que la mayoría de los consejeros matrimoniales. Comenzó la vigilancia el día 6. En el trabajo, funcioné.
Más que funcioné, cerré 2 nuevas cuentas de clientes esa semana, ambas reestructuraciones de jubilación. Hay algo esclarecedor en desmantelar tu propia vida. ¿Te afila? Como un cuchillo que se usa demasiado y empieza a cortar mejor en lugar de peor. Mi colega Priya me preguntó el día 9 si estaba bien. Pareces concentrada, dijo. La forma en que la gente dice concentrada cuando quieren decir aterradora. Un trimestre fuerte, le dije. Ella asintió. No insistió. La gente en servicios financieros entiende el valor de no hacer preguntas cuyas respuestas no quieres. Día 18. Aquí es donde los números comenzaron a contar una historia que hizo que la cena de asado de olla pareciera un prólogo. Soy planificadora financiera certificada. Miro los extractos bancarios de la misma manera que algunas personas leen novelas, por los personajes, por la trama, por el momento en que el protagonista toma la decisión que lo cambia todo. Y el día 18, sentada en mi escritorio a las 7 de la mañana con un café que no recordaba haber servido, encontré el giro de la trama en nuestra cuenta corriente conjunta. Transferencias de Venmo. Mensuales. De 800 a $1.200. Siempre al mismo destinatario. Siempre descritas como varios o dejadas en blanco. Empezando hace 10 meses. 10 meses. La aventura llevaba más tiempo que la mayoría de las suscripciones. Cotejé al destinatario con el usuario de Venmo de Siena, el mismo que usaba para dividir las cuentas del brunch y pedir dinero para gasolina a nuestra madre. Coincidía. $8.240. Esa es la cantidad exacta que mi marido transfirió de nuestra cuenta corriente conjunta, la cuenta financiada principalmente por mi salario, a mi hermana durante 10 meses. Eso no es un capricho. Eso no es pasión ni debilidad ni un error cometido en un momento de mal juicio. Eso es una partida. Un gasto recurrente. La tenía presupuestada como se presupuesta una membresía de gimnasio o un servicio de streaming. Algo que pagas mensualmente porque has decidido que vale la pena el costo. Imprimí los extractos. Resalté cada transferencia en amarillo. Los puse en una carpeta. La carpeta fue a mi bolso, que fue conmigo al trabajo, que estuvo debajo de mi escritorio, mientras ayudaba a una mujer de 62 años a reestructurar su cartera de jubilación después de que su marido de 35 años muriera de un ataque al corazón. Lloró en mi oficina. Le di pañuelos y la guié a través de los números y no lloré yo misma porque estaba guardando eso para más tarde, o posiblemente nunca. Todavía no lo había decidido. Día 20. Mi madre llamó. Maren, cariño. Nadie dice cariño como mi madre. Día 21. Lo carga con 3 sílabas y una petición. Día 21. La tercera sílaba siempre delata. Cuando sube, quiere algo. Cuando baja, está decepcionada. Esta subió. Siena lo está pasando mal. Tiene miedo por el bebé. No tiene mucho apoyo ahora mismo. Me apoyé en la encimera de mi cocina, la misma encimera donde Cole firmó el acuerdo posnupcial, y apreté el teléfono contra mi oído lo suficiente como para sentir el borde de la funda contra mi pómulo. No tiene mucho apoyo, repetí. Solo pienso. Tal vez podrías contactarla. Hablar con ella. Es tu hermana. Mi madre tenía un don. Podía enmarcar cualquier petición como un favor y cualquier obligación como una oportunidad. ¿Contactarla? Como si Siena estuviera varada en una roca en un río crecido, y yo estuviera en la orilla con una cuerda. Como si el río no fuera algo en lo que Siena se había metido deliberadamente, de la mano de mi marido. Lo pensaré, mamá. Eso es lo que me preocupa, dijo Diane, en voz baja. Lo oí, sin embargo, y entendí lo que significaba. No le preocupaba que yo sufriera. Porque una Maren que sufría lloraría y vendría a cenar el domingo y perdonaría y seguiría adelante. Una Maren que pensaba podría hacer algo completamente diferente. Tenía razón en preocuparse. Me despedí. Puse el teléfono en la encimera. Abrí mi portátil. Añadí una nueva pestaña a la hoja de cálculo de 60 días. Documento de respuesta familiar. Todo contacto.
Día 22. Dana cumplió. El informe de la investigadora privada llegó a mi correo electrónico del trabajo a las 6:14 de la mañana. Entre un análisis de mercado y una actualización de beneficiarios de un cliente. 37 páginas. Fotografías. Marcas de tiempo. Datos de ubicación. La camioneta de Cole estacionada fuera del apartamento de Siena en 12 ocasiones distintas durante 3 semanas. Siena dejando la camioneta de Cole en el estacionamiento del Safwa en Division Street. No en su lugar de trabajo. No en una reunión con un cliente. El estacionamiento del Safwa donde aparentemente pensaron que nadie notaría a un hombre con un polo de Marshall Landscapes besando a una mujer en el asiento delantero a las 2 de la tarde. Las marcas de tiempo se remontaban a 10 meses. No a las 3 semanas de vigilancia. 10 meses de transferencias de Venmo coincidían con el patrón de contacto. Dana había extraído lo que pudo de las redes sociales disponibles públicamente. Las historias de Instagram de Siena, geoetiquetadas, cotejadas con los horarios de trabajo de Cole que yo proporcioné de nuestro Google Calendar compartido. Habían comenzado antes de los mensajes de texto que encontré hace 2 años. O, más bien, habían comenzado, pausado y reiniciado. Los mensajes de texto que encontré hace 2 años no fueron el principio de algo. Fueron el medio. Y el acuerdo posnupcial que había solicitado en respuesta no fue prevención. Fue preparación. Me quedé con eso por un largo tiempo. Más tiempo del que suelo quedarme con cualquier cosa. En mi trabajo, sentarse con la información es un lujo, evalúas, decides, actúas. Pero esto no era una cartera de clientes. Esto era mi matrimonio y mi hermana y la encimera de la cocina donde Cole firmó un documento que debería haber leído y el apartamento que pagué donde pasaban las tardes. Yo estaba en mi escritorio ayudando a otras personas a proteger sus futuros. 10 meses. Mi marido y mi hermana. Mientras yo le enviaba dinero para el alquiler y cortaba asado de olla para la cena del domingo y dormía junto a un hombre que silbaba en la ducha porque creía plena, cómodamente, como se cree que saldrá el sol, que yo nunca miraría los números. Cerré la carpeta. El informe de Dana se unió a los extractos de Venmo en mi bolso. Esto ya no era un matrimonio. Era una auditoría. Y los números estaban ahí. 58 días se habían convertido en 38. Estaba adelantada a lo previsto. Día 25. Dejé de recopilar y empecé a construir. Hay un momento en cada reestructuración financiera en el que tienes suficientes datos para actuar. No datos perfectos, lo perfecto no existe fuera de los libros de texto y de las personas que nunca han gestionado dinero real, pero datos suficientes, del tipo que te permite dejar de leer la hoja de cálculo y empezar a reescribirla. Moví mis ahorros personales a una nueva cuenta bajo mi apellido de soltera. Transferí mis aportaciones de jubilación a un plan 401(k), individual mediante una transferencia que era completamente legal y completamente invisible para alguien que no lee su propio correo. Formé una LLC Asbi Asesoría Financiera no porque planeé usarla mañana, sino porque cuando el divorcio se finalizara, quería un recipiente limpio para los activos que el acuerdo posnupcial me devolvería. Vivian presentó los documentos preliminares de divorcio. Sin firmar, sin notificar, en su oficina como un arma cargada en un cajón, lista cuando yo lo estuviera. En el trabajo, tenía la hoja de cálculo de 60 días abierta en un monitor y la reestructuración de jubilación de un cliente en el otro. Priya pasó por mi escritorio, echó un vistazo a ambas pantallas y dijo, ¿trimestre ocupado? Solo reestructurando una cartera, le dije. El cliente aún no lo sabe. Ella se rió. Yo no. Pero casi lo hice, y eso ya era algo. Día 36. Siena publicó el anuncio de embarazo en Instagram. Una foto de su mano sobre su vientre. Luz de la hora dorada. El puente del distrito Pearl desenfocado detrás de ella. Cole no estaba en la foto, pero estaba etiquetado. Descripción, nuestro pequeño milagro. A veces, el amor te encuentra en lugares inesperados. 14 me gusta. 12 de ellos eran bots. Lo sé porque lo comprobé. Y comprobar cosas que no necesito comprobar es aparentemente como proceso la traición.
La publicación se difundió lo suficientemente rápido. Los compañeros de trabajo de Cole la vieron. Mis compañeros de trabajo la vieron. Priya dejó un café en mi escritorio esa mañana con una nota adhesiva que decía, estoy aquí si me necesitas y nada más, lo cual fue la cantidad justa de palabras. La lástima era peor que la traición. La traición es privada hasta que alguien la hace pública. Entonces, se convierte en un espectáculo. Y tú eres la persona a la que todos observan para ver si llorarás. No lloré. Agregué la publicación de Siena a la carpeta de pruebas y anoté la fecha, día 42. Mis padres me invitaron a cenar. Solo nosotros tres. Terreno neutral, sin Siena, sin Cole. La versión de diplomacia de mi madre. Diane preparó pollo a la parmesana, que solo hace cuando quiere que algo se sienta normal. Gary se sentó a la cabecera de la mesa y contribuyó con su cantidad habitual a la conversación, que fue aproximadamente nada. Sabemos que esto es complicado, dijo Diane. Usó complicado como los agentes inmobiliarios usan encantador para describir algo que en realidad se está desmoronando. Pero Siena lleva un bebé. Un bebé que va a necesitar una familia. No podemos estar divididos. Dejé mi tenedor. Divididos, implica que alguna vez estuvimos en el mismo lado, mamá. Eso no es justo. Tampoco lo es pedirme que haga las paces con la mujer que se acuesta con mi marido. Pero aquí estamos. Diane miró a Gary. Gary miró su plato. Mi padre había perfeccionado el arte de estar físicamente presente y emocionalmente ausente. Lo había estado haciendo desde que yo tenía 12 años. Y Diane había estado llenando su silencio con sus propias conclusiones durante el mismo tiempo. Lo estoy manejando, dije. La boca de Diane se apretó. Eso es lo que me preocupa. Las mismas palabras que en la llamada telefónica. El mismo tono. A mi madre no le preocupaba el daño hecho a mí. Le preocupaba el daño que yo pudiera hacer al acuerdo. Ese en el que Siena flota y yo sostengo la cuerda, y nadie examina quién ató el nudo. Conduje a casa. No encendí la radio. Volví a contar los semáforos. 9 verdes, 6 rojos. Peor proporción que la última vez. El universo no era sutil. Día 48. Los números dejaron de cuadrar. Estaba compilando la cronología final para Vivian, fechas, ubicaciones, transferencias financieras, todo cotejado, cuando lo noté. Siena había anunciado el embarazo en la cena del domingo, afirmando 8 semanas. Revisé el calendario de trabajo de Cole. 8 semanas antes, Cole estaba en un lugar de trabajo en Bend, Oregón. 14 días. Un contrato de paisajismo comercial para una propiedad turística. Facturaba cada día. Kilometraje incluido. Ben está a 3 horas de Portland. No conducía a casa por la noche. Comprobé 2 veces. 3 veces. La ventana de concepción no coincidía con la ubicación de Cole. Ahora, soy planificadora financiera, no obstetra. No estaba segura. Los cuerpos no son hojas de cálculo. Las fechas cambian. Las estimaciones son imprecisas. Pero había pasado 34 años leyendo datos. Y estos datos tenían una laguna. El tipo de laguna que, en mi profesión, significa que alguien está escondiendo una transacción. Lo anoté. Lo agregué al archivo. No actué sobre ello. El acuerdo posnupcial era el arma principal. La discrepancia en la cronología era otra cosa. Una segunda puerta que podría necesitar abrir. ¿O no? Lo decidiría más tarde. Concentración. 12 días restantes. Día 50. 2 de la mañana. Cole no estaba en casa. La casa hacía los sonidos que las casas hacen cuando intentan estar en silencio. El refrigerador ciclando. Una rama contra la ventana. La calefacción encendiéndose y apagándose como si no pudiera comprometerse. Me senté en la sala con las luces apagadas.
Cálculos dormía en la alfombra, moviéndose en algún sueño sobre ardillas o lo que sea que los perros sueñan sin complicaciones. La foto de la boda en la pared captaba la luz de la calle. Lo suficiente como para ver el contorno de dos personas que parecían saber lo que estaban haciendo. Quería llamar a mi madre. La admisión me sorprendió, no el deseo, sino la especificidad. No quería consuelo en abstracto. Quería la voz de mi madre diciendo mi nombre. Maren. 3 sílabas. La forma en que lo decía cuando era pequeña. Y había hecho algo bien. Pero si llamaba, diría, sé la persona más grande. Diría todas las cosas que suenan a amor, pero funcionan como correas. Y colgaría sintiéndome más pequeña que antes. Las palabras de Vivian del día 3 volvieron. No como inspiración. Como aritmética. Las personas que planifican para lo peor son las únicas que pueden elegir lo que sucede a continuación. Yo había planificado. Había documentado. Había reestructurado y archivado y calculado. Pero planificar no anestesia. Solo te da el derecho de decidir cómo termina el dolor. Podría quedarme. Volver a las cenas de los domingos y fingir. El dolor sería lento, crónico, del tipo que aprendes a llamar normal. O podría terminar lo que empecé. El dolor sería agudo, quirúrgico, y luego, eventualmente, se acabaría. Abrí mi portátil. Escribí un correo electrónico a Vivian. ¿Estamos listas? Fijemos la fecha. Enviar. Cerré la laptop. Día 52. Elegí un domingo. Porque si ellos empezaron esto en una mesa, yo iba a terminarlo en una. Día 58. Oficina de Vivian. Última reunión antes del domingo. Tenía todo dispuesto en su escritorio, como una bandeja de cirujano, petición de divorcio, carta de cumplimiento del acuerdo posnupcial, resumen forense financiero, informe de investigador privado con fotografías. Todo organizado. Todo anotado. Todo letal. ¿Sabes?, dijo Vivian, observándome revisar cada documento por tercera vez. La mayoría de mis clientes lloran en esta silla. Tú trajiste una hoja de cálculo. Llorar no tiene retorno de inversión. Ella casi sonrió. Casi. Una cosa. Una vez que entregues esto, no hay vuelta atrás. Él se enfadará. Tu hermana se pondrá ruidosa. Tus padres elegirán a Siena. Lo sé. Vivian me estudió por un momento. ¿Y estás de acuerdo con eso? No estaba de acuerdo con eso. De acuerdo no era una palabra que se aplicara a ninguna parte de esto. Pero había hecho los cálculos de cada resultado posible. Y en cada escenario donde no hacía nada, la pérdida se acumulaba. En el escenario donde actuaba, la pérdida era fija. Una vez. Dolorosa. Y luego terminada. Estoy lista, dije. Lo cual no era lo mismo que de acuerdo. Pero era lo suficientemente cerca. Me entregó el sobre de Manila. Pesado. No físicamente, pesaba menos de medio kilo. Pero hay un tipo de peso que el papel lleva cuando contiene el final de algo. Había sostenido sobres así antes, al otro lado de mi escritorio, entregando a clientes los documentos que reestructurarían sus vidas financieras después de una muerte o un divorcio. Nunca imaginé sostener uno que fuera mío. Maren. La voz de Vivian era diferente. Más suave que su registro habitual de tribunal. Para lo que valga, lo hiciste bien. Puse el sobre en mi bolso. El mismo bolso que había llevado los extractos de Venmo, el informe del investigador privado, el acuerdo posnupcial. Se había convertido menos en un bolso y más en un archivo. Nos vemos al otro lado, dije. Día 60. Domingo. Hice el asado de olla. La misma receta. Romero. Ajo. Un vino tinto seco para el líquido de estofado que costaba $11 y funcionaba mejor que cualquier otro del doble de precio. Llevaba 6 años haciendo esta receta, cada cena de domingo,
en casa de mis padres, llevado en el mismo plato de cerámica que fue un regalo de boda de una tía que probablemente no recordaba haberlo dado. La receta no había cambiado. Todo lo demás sí. Conduje a casa de mis padres bajo la lluvia. Portland en diciembre. Los limpiaparabrisas mantenían un ritmo que no intenté igualar con música. La radio se quedó apagada. Necesitaba el silencio como se necesita un escritorio limpio antes de una presentación, espacio para pensar, espacio para no pensar, espacio para existir en la brecha entre lo que estás a punto de hacer y quién eras antes de decidir hacerlo. Diane me recibió en la puerta. Parecía aliviada. 60 días de casi silencio de su hija mayor. Y aquí estaba yo, asado de olla en mano, la lluvia en mi abrigo, apareciendo para la cena del domingo como si los últimos 2 meses hubieran sido un largo suspiro. Me alegro tanto de que hayas venido, dijo. Me abrazó. La dejé. No fue deshonesto. Me alegraba estar allí. Solo que no por la razón que ella pensaba. Gary llevó el asado de olla a la cocina. Me apretó el hombro al pasar. No dijo nada. Mi padre se comunicaba con presiones, un apretón de manos firmes significaba aprobación. Un apretón de hombros significaba te veo. Una puerta cerrada significaba no preguntes. El apretón de hombro fue lo más cerca de la ternura que Gary obtuvo, y lo archivé en algún lugar donde lo necesitaría más tarde. Sienna llegó con Cole 20 minutos después que yo. Llevaba un vestido ajustado que enmarcaba el bulto, ya de 4 meses, lo suficientemente visible para lucirlo. Entró como siempre entraba en las habitaciones. Como si la habitación hubiera estado esperando. Cole la siguió. Parecía diferente. No más delgado ni más viejo, sino más tenso. Como un hombre cuya postura se mantiene unida por algo que no es músculo. Había notado, durante los últimos 60 días, que yo no había llorado, no había gritado, no había hecho ninguna de las cosas que se suponía que debía hacer una esposa traicionada. Y la ausencia de reacción fue más fuerte que cualquier reacción que hubiera habido. Pude verlo en la forma en que me observaba, miradas rápidas, buscando daños, como se revisa una valla después de una tormenta. La valla estaba bien. Lo que él no sabía era que yo había movido todo lo valioso al otro lado. Nos sentamos. La misma mesa. Las mismas sillas. La mía era la más cercana a la cocina porque yo siempre era la que se levantaba para traer cosas. El asado de olla fue al centro. Diane trajo la ensalada. Gary abrió una botella de tinto. Sienna habló de los colores de la guardería, verde salvia, había decidido, porque sus seguidores preferían los tonos tierra. Nadie mencionó la aventura. Nadie mencionó la paternidad del embarazo. Actuamos la normalidad como solo las familias disfuncionales pueden hacerlo, con precisión, con práctica y con el acuerdo tácito de que lo que todos piensan es lo único que nadie dirá, hasta que alguien lo haga. Sienna estaba describiendo un panel de inspiración para un baby shower, rústico pero elevado, como una boda en un granero pero para un bebé, cuando dejé mi tenedor. No dramáticamente. No con un ruido. Lo coloqué en el borde de mi plato como Sienna había colocado el suyo 60 días atrás, y me puse de pie. En realidad, dije, ya que estamos todos aquí, y ya que esta mesa parece ser donde hacemos los anuncios, busqué en mi bolso el sobre de Manila. Lo puse sobre la mesa, justo al lado del puré de papas, exactamente donde había estado el asado de olla la noche en que Sienna cambió mi vida durante una cena de domingo. Cole vio el sobre. El color abandonó su rostro por etapas, primero la frente, luego las mejillas, luego los labios. Como ver la marea bajar. ¿Qué es eso?, dijo. No una pregunta. Una dilación. Lo abrí. Lentamente. Como abro los documentos de los clientes. Metódica. Sin prisa. Porque la prisa implica incertidumbre, y yo no tenía ninguna. Página 1. Petición de divorcio. Presentada en el condado de Multnomah el jueves. Se le notificará formalmente mañana. Pero quería que lo viera aquí primero. En esta mesa. ¿Dónde comenzó? La sonrisa de Sienna se desvaneció. No de golpe,
Se deshizo en pedazos, como un castillo de arena cuando la primera ola golpea. Páginas 2 a 4. El acuerdo posnupcial que firmó hace 2 años en la encimera de nuestra cocina. No se quitó las botas de trabajo. No leyó más allá de la página 2. Permítame ayudarlo con la página 4. Me volví a la cláusula. Cláusula 7. En caso de infidelidad conyugal, la parte infractora renuncia a cualquier derecho sobre el capital de la vivienda conyugal, devuelve el capital de inversión documentado, esos 35.000 que puse en su negocio, Cole, y acepta la manutención conyugal. Según lo calculado en el apéndice B. No puedes simplemente. ¿Puede? Y lo hice. Página 4. Páginas 5 a 9. Informe de la investigadora privada. Fotografías, marcas de tiempo, datos de ubicación, 12 visitas documentadas al apartamento de mi hermana, su camioneta, el estacionamiento del Safwa en División. El restaurante en Belmont donde usó nuestra tarjeta de crédito conjunta, lo cual agradecí, por cierto, porque hizo que el rastro documental fuera muy claro. Me volví a la sección final. Páginas 10 a 14. Resumen forense financiero. $8.240 transferidos de nuestra cuenta corriente conjunta a Siena vía Venmo durante 10 meses. Detallados. Resaltados con fechas que corresponden a la cronología de vigilancia de la investigadora privada. Cerré el sobre. Lo dejé. Lo miré. La boca de Cole se abrió. No salió nada durante 3 segundos completos. Cuando lo hizo, fue la frase de un hombre que acababa de buscar el acuerdo posnupcial en Google por primera vez en su vida y no le gustaron los resultados. Maren, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No tienes que. No tengo que hacer nada, Cole. Esa es la cuestión. Por primera vez en este matrimonio, estoy haciendo exactamente lo que elijo hacer. Y elijo la página 4. Siena encontró su voz. Salió aguda. A la defensiva. El tono que usaba en las historias de Instagram cuando hablaba de establecer límites y elegir la autenticidad. Lo planeaste. Te sentaste en esta mesa hace 60 días y ya lo sabías. Estás enferma, Maren. Esto es enfermizo. Lo planifiqué como planifico las carteras de jubilación. Con proyecciones, evaluación de riesgos y un muy buen abogado. Puedes revisar los documentos. Los hice notariar. Diane estaba temblando. Sus manos, su barbilla, el vaso de agua que sostenía. Dejó el vaso antes de que se derramara. Maren, así no es como la familia maneja las cosas. Me volví hacia mi madre. Por primera vez en toda la noche, la miré directamente. No, mamá. Así no funciona la familia. Familia no significa que yo financie el alquiler de mi hermana mientras ella se acuesta con mi marido. Familia no significa que sonría durante 60 domingos mientras me dices que sea la persona más grande. He sido la persona más grande durante 34 años. He traído el asado de olla y pagado las cuentas y transferido el dinero y mantenido la paz. Y ni una sola vez, nadie en esta mesa me ha preguntado cuánto cuesta ser la que mantiene todo unido. Mi voz no se quebró. Eso lo había practicado. No las palabras. La firmeza. En la oficina de Vivian. En mi coche. En la ducha a las 2 de la mañana. No porque estuviera actuando. Sino porque sabía que si me quebraba, se enfocarían en mi dolor en lugar de su responsabilidad. Y yo había terminado de hacer que mi dolor fuera el centro del consuelo de otra persona. Gary me estaba mirando. No al mantel. No a su plato. A mí. Sus ojos estaban húmedos. Su mandíbula se movía. La forma en que las mandíbulas se mueven cuando alguien elige entre el silencio y lo que debería haber dicho hace años. Ella tiene razón, dijo Gary. 2 palabras. Silenciosas. La mesa se quedó inmóvil. Diane se volvió hacia él como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Siena se quedó mirando. Cole parpadeó. En 34 años de cenas de domingo, Gary nunca había contradicho a su esposa en la mesa.
Nunca había tomado partido. Nunca había dicho algo que costara. Lo hizo ahora. Ella tiene razón, Diane. Y deberíamos haberlo dicho hace mucho tiempo. El silencio que siguió no estaba vacío. Era estructural. El tipo de silencio que tiene peso porque algo se ha movido debajo de él. Como unos cimientos asentándose después de un terremoto. Cole lo rompió. No con gracia. Sienna. Se volvió hacia ella. Desesperado ahora. Agarrándose. Diles. Diles que el bebé es mío. Y lo resolveremos. Conseguiremos un abogado. Lucharemos contra el acuerdo posnupcial. Lo haremos. En realidad, dije. Sobre eso. Saqué una página más de mi bolso. No del sobre, esta la había mantenido separada. Porque esto no formaba parte de la presentación legal. Esto era otra cosa. La cronología de la investigadora privada. Cotejada con tu calendario de trabajo, Cole. El de nuestra cuenta compartida de Google, que nunca pensaste en dejar de compartir. Puse la página sobre la mesa. Sienna anunció 8 semanas de embarazo en nuestra última cena. 8 semanas antes de esa cena, estabas en Bend, Oregón. 14 días. Un contrato de paisajismo comercial. Facturabas cada día, kilometraje incluido. Bend está a 3 horas de Portland. Dejé que eso se asentara. Conté hasta 5 en mi cabeza. Una técnica que aprendí del silencio de Vivian después de una revelación, fuerza a la otra persona a llenarlo con la verdad o una mentira. Y ambas son útiles. La ventana de concepción, continué, cae exactamente en el periodo en que estabas a 3 horas de distancia, facturando jornadas de 12 horas. A menos que condujeras a casa cada noche sin registrar una sola milla, y comprobé que no lo hiciste, las matemáticas no respaldan lo que Sienna anunció en esta mesa. Cole se volvió hacia Sienna. La desesperación había desaparecido. Algo más frío la había reemplazado. Sienna. ¿De quién es? Es tuyo, Cole, te lo dije. Entonces no te importará una prueba de paternidad. La boca de Sienna se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. La máscara, la sonrisa de Instagram, la confianza de la hora dorada. La chica que siempre caía de pie porque siempre había alguien para atraparla, no se le cayó. Se disolvió, como el azúcar en la lluvia. La mano de mi madre cubrió su boca. Gary cerró los ojos. Cole se echó hacia atrás de la mesa, las patas de la silla arrastrándose por el suelo, un sonido que se sintió definitivo. Cogí mi abrigo del respaldo de mi silla. Me lo puse. Lentamente. No porque estuviera saboreando el momento, no lo estaba. No había placer en esto. Había claridad y alivio. Y una tristeza tan profunda que aún no tenía fondo. Pero no había placer. Los dejaré a todos para que resuelvan esta parte, dije. Caminé hacia la puerta principal. La misma puerta por la que había entrado cada domingo durante años. Asado de olla adentro. Sobras afuera. Repetir hasta que alguien rompa el ciclo. No me di la vuelta. No porque estuviera tratando de ser dramática. Sino porque no quedaba nada en esa mesa que me perteneciera. La lluvia esperaba afuera. Portland. Constante como siempre. Subí a mi coche. Giré la llave. Los limpiaparabrisas arrancaron antes de que los tocara. Habían sido ajustados desde el trayecto de ida. Todavía listos. Todavía funcionando. 11 semáforos entre la casa de mis padres y la mía. Esta vez no los conté. No necesitaba hacerlo. Los números habían terminado. Todos ellos. Hasta el último. Las secuelas no llegaron como una tormenta. Llegaron como un extracto bancario. Una línea a la vez. Cada una más pequeña que la anterior. Hasta que el total ya no cuadró. El negocio de Cole fue lo primero en caer. No dramáticamente. No de la noche a la mañana.
Pero la aplicación del acuerdo posnupcial le exigía devolver mi inversión de $35.000 en 90 días. Y $35.000 no es una cifra que puedas absorber cuando tu margen de beneficio es de un solo dígito. Y tu cuenta operativa ha estado financiando silenciosamente el apartamento de tu novia durante 10 meses. No pudo pagar la nómina la segunda semana. 2 de sus 6 miembros del equipo renunciaron, los buenos, los que tenían opciones. Su cliente más grande, una empresa de gestión de propiedades llamada Brille Holdings que representaba casi el 40% de sus ingresos anuales, canceló el contrato después de que la publicación de Instagram de Sienna se abriera camino por la comunidad de paisajistas de Portland. No la difundí. No necesité hacerlo. Sienna lo había etiquetado. Había geoetiquetado el anuncio. Había, en el lenguaje de mi profesión, creado un rastro documental de su propia destrucción y lo había presentado públicamente. Cole se mudó a un apartamento estudio en Gresham. La casa, nuestra casa, mi casa, era mía. La ejecución de Vivian fue limpia y rápida, el equivalente legal de una transferencia bancaria. Precisa, documentada, irreversible. El abogado de Cole intentó impugnar el acuerdo posnupcial por coacción, argumentando que Cole había sido presionado para firmar. Vivian respondió con los documentos del préstamo de expansión, mostrando que Cole había recibido $35.000 dentro de las 72 horas de la firma. Eso no es coacción. Eso es comercio. El juez estuvo de acuerdo en menos de 10 minutos. Me quedé con la casa durante 3 semanas, el tiempo suficiente para repintar el dormitorio, el tiempo suficiente para quitar las fotos de la boda y empacar las cosas restantes de Cole en cajas que dejé en el porche con una nota que decía: por favor, recójalas antes del viernes. Él las recogió el jueves. Lo sé, porque la cámara Ring de la vecina lo captó, y Ruth, más sobre ella en un momento, me envió una captura de pantalla sin subtítulo, lo cual era la cantidad justa de comentarios. Luego vendí la casa. No la necesitaba. Tenía 4 dormitorios y un ocupante y una encimera de cocina, donde un hombre había renunciado a su futuro sin quitarse las botas de trabajo. Algunos espacios tienen demasiada historia para valer la superficie. Encontré un apartamento de una habitación en Hawthorne, ventanas orientadas al este, buena luz. Una tienda vintage a 3 cuadras que vendía muebles con historias que prefería a la mía. El desmoronamiento de Sienna tardó más, en parte porque el desmoronamiento requiere una base. Y la de Sienna siempre había sido prestada. El resultado de la prueba de paternidad llegó 3 semanas después de la cena. No era de Cole. El padre era un camarero llamado Travis que trabajaba en un lugar en Alberta Street, un hombre con el que Sienna había estado saliendo los jueves por la noche durante el mismo periodo en que estaba viendo a mi marido los martes y fines de semana. Había elegido a Cole como padre de la misma manera que elegía la mayoría de las cosas, basándose en qué opción se veía mejor en las fotos. Un dueño de negocio de paisajismo con una camioneta y un equipo tenía más potencial narrativo que un camarero que tocaba el bajo en una banda de versiones y vivía con un compañero de piso. Cole se enteró a través de su abogado. Me dijeron que se sentó en su camioneta en el estacionamiento de un Home Depot durante 2 horas después de leer los resultados. No sé si es cierto. No pregunté. Ya había pasado suficiente tiempo de mi vida rastreando las ubicaciones de Cole. El Instagram de Sienna se oscureció un miércoles. Lo sé porque Priya lo comprobó, no yo. La había dejado de seguir hacía meses, lo cual era menos una declaración y más un reequilibrio de cartera. Sus 3 asociaciones con marcas rompieron lazos en una semana. La empresa de velas envió una carta modelo, la startup de esterillas de yoga desapareció sin dejar rastro. El bar de zumos local, para su crédito, llamó a Sienna directamente y le explicó que su base de clientes era predominantemente mujeres de 25 a 45 años, y que la imagen de una embajadora de marca que había tenido una aventura pública con el marido de su hermana no estaba, en sus palabras, alineada con nuestros valores de bienestar. Las marcas pueden sobrevivir a los escándalos. No pueden sobrevivir a parecer tontas. Es lo mismo en finanzas. Los clientes perdonarán un mal trimestre, pero nunca perdonarán ser la última persona en saberlo. Mi madre invitó a Sienna a volver a casa. Esto lo supe por Gary, no por Diane. La invitación era práctica. Sienna no podía pagar el alquiler, el camarero no ofrecía apoyo,
Y cualquier ahorro que tuviera, era ficticio como suelen ser las finanzas de los influencers. Alta visibilidad, baja liquidez. Pero algo había cambiado en mi madre. No una transformación dramática. Diane no estaba hecha para transformaciones dramáticas. Estaba hecha para recalibraciones lentas, las que ocurren durante semanas de comidas tranquilas y contacto visual evitado. Gary me lo describió por teléfono, ahora mira a Siena diferente. Cuando le pregunté cómo, dijo, cansada. Como si acabara de darse cuenta de que lleva 29 años regando la planta equivocada. Esa fue la cosa más poética que mi padre había dicho jamás. No se lo dije. Pero lo anoté. Gary llamó al cuarto día después de la cena. Estaba sentada en el suelo de mi nuevo apartamento comiendo pad thai de un lugar en Hawthorne que te daba demasiados fideos y poca salsa. Lo cual había llegado a aceptar como una metáfora para empezar de nuevo, abundancia en algunas áreas, escasez en otras, y una sensación general de que las proporciones mejorarían con el tiempo. Cálculos dormía en una manta que aún no había decidido dónde poner. El apartamento todavía olía a pintura nueva y a decisiones de otra persona. No había colgado nada en las paredes. No porque no tuviera cosas que colgar, sino porque el vacío se sentía honesto. Como una hoja de cálculo antes de introducir el primer número. Llena de potencial. Sin compromiso. Sonó mi teléfono. Gary. Mi padre no era de teléfono. Apenas era de conversación. En 34 años, podía contar con una mano las veces que me había llamado sin que Diane se lo pidiera. Esta no era una de esas llamadas. Pude darme cuenta porque llegó a las 8:47 de la tarde, lo cual estaba más allá de la ventana de comunicación preferida de Diane, y muy dentro del territorio de Gary de hacer cosas que había estado posponiendo todo el día. Maren. Hola, papá. Una larga pausa. Las pausas de Gary no eran incómodas. Eran estructurales. Portantes. Estaba construyendo algo con palabras que no usaba a menudo. Y la construcción llevaba tiempo. Debería haber dicho algo. En esa mesa. Hace años. No solo el mes pasado. Dejé el pad thai en el suelo. Cálculos abrió un ojo, evaluó la situación y volvió a dormirse. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tu madre era más ruidosa. Y dejé que el ruido ganara. Otra pausa. Más larga esta vez. Podía oírlo respirar. La forma en que la gente respira cuando intenta decir algo que ha estado sentado en su pecho como una factura impagada. Eso no es una excusa. Es solo lo que pasó. Lo sé, papá. Te merecías algo mejor. De ambos. Pero especialmente de mí. Porque lo vi. Lo vi todo. Y me dije a mí mismo que no decir nada era lo mismo que no tomar partido. Se aclaró la garganta. No lo fue. Fue tomar el suyo. Cada vez. Me apoyé contra la pared. Recargué la parte posterior de mi cabeza contra la pintura fresca y cerré los ojos. El apartamento estaba en silencio. La lluvia hacía lo suyo afuera. Portland. Indiferente a las revelaciones. Como siempre. Gracias por llamar, papá. Volveré a llamar. Si está bien. Está bien. ¿Y Maren? Sí. El asado de olla estaba bueno. Siempre estuvo bueno. Me reí. Baja. ¿Real? El tipo de risa que te sorprende porque no sabías que estaba disponible. Después de colgar, me quedé con ello un rato. No era perdón. El perdón tiene una fecha de liquidación. Y yo no estaba lista para cerrar esa cuenta. Pero era algo. Una partida que no había esperado. Un depósito no programado en un libro mayor que creía congelado. Aún no sabía qué hacer con él. Así que hice lo que siempre hago con los datos inesperados. Lo anoté. Lo archivé. Y decidí revisarlo cuando tuviera más información. El mensaje de texto de Diane llegó la semana siguiente. 11 párrafos.
Lo leí en el autobús de camino al trabajo, lo cual fue un error porque el transporte público no es el lugar para analizar el intento de rendición de cuentas de tu madre. En 11 párrafos, la palabra lo siento apareció 2 veces. La palabra Siena apareció 9 veces. La palabra yo apareció 31 veces. La frase no lo sabía apareció 4 veces. Lo cual fue interesante porque 3 de esas veces se referían a cosas que ella absolutamente sí sabía, pero había elegido clasificar como incognoscibles. Una maniobra financiera que reconocí de clientes que clasifican las pérdidas del juego como entretenimiento. Gastos. No mencionó el asado de olla. No mencionó los 34 años. No mencionó los $1.400, ni las cenas de los domingos, ni el hecho de que su hija mayor había estado funcionando como la infraestructura impagada de la familia desde los 19 años. Mencionó el dolor de Siena. Mencionó que las familias pasan por estaciones, y que esperaba que esto fuera invierno, no un final. Lo leí una vez. No respondí. No por crueldad, y no por estrategia. Simplemente no tenía las palabras todavía. O, más precisamente, tenía demasiadas palabras, un excedente de ellas, apiladas y organizadas y listas para desplegar, y ninguna de ellas se sentía como la correcta. Así que cerré el mensaje y abrí mi correo electrónico del trabajo en su lugar, porque las carteras de clientes no requieren calibración emocional, y eso era exactamente lo que necesitaba a las 7:42 de la mañana de un martes. Había una diferencia entre una puerta cerrada y una puerta con llave. No había decidido cuál era esta. Pero no tenía prisa. Algunas cuentas tardan más en liquidarse. Eso no es evasión. Eso es debida diligencia. 5 semanas después de que el divorcio se finalizara, organicé una cena de domingo. En mi apartamento. La mesa que compré en la tienda Vintage de Division Street. Roble macizo. Se sienta cómodamente a 4 personas. 5 si alguien toma la esquina. La elegí en parte porque me gustaba la veta de la madera, y en parte porque la tienda estaba a 3 cuadras del estacionamiento de Safwa donde Cole y Siena solían reunirse en su camioneta, y había una pequeña y precisa satisfacción en reclamar la geografía de mi propia humillación. Los planificadores financieros lo llaman reposicionamiento. La gente mezquina lo llama venganza. Yo lo llamé martes. Hice el asado de olla. La misma receta. Romero, ajo, el vino de $11. Algunas cosas no necesitan cambiar solo porque todo a su alrededor lo hizo. La receta fue mía antes de ser nuestra, y lo sería después. Los invitados llegaron con 10 minutos de diferencia, lo cual agradecí porque la puntualidad es una forma de respeto, y había pasado demasiados años esperando a personas que no entendían eso. Vivian llegó primera, exactamente a tiempo. Trajo una botella de vino que costaba más de $11, y una tarjeta que decía, felicidades por su cartera reestructurada, que claramente había mandado imprimir a medida, y que planeaba enmarcar. Priya llegó segunda, con pan de masa madre, y la energía específica de alguien que había pasado 3 meses con cuidado alrededor de un compañero de trabajo, y ahora, finalmente, se le permitía parar. Me abrazó en la puerta, el abrazo de verdad, no el de Siena, y dijo, tu apartamento huele increíble, y nunca me iré. Ruth llegó última. Ruth era la mujer que vivía en el apartamento de abajo, 71 años, bibliotecaria jubilada, pelo blanco que llevaba en una trenza que la hacía parecer una mujer que tenía opiniones tanto sobre Hemingway como sobre fontanería. Había llamado a mi puerta el día que me mudé, llevando una olla de sopa de pollo, y la frase, pareces necesitar algo caliente que no hayas tenido que hacer tú misma. No preguntó por qué me había mudado. No preguntó por las cajas etiquetadas cocina, solo Maren. Simplemente me entregó la sopa, me dijo que el agua caliente tardaba 90 segundos en calentarse, y volvió a bajar. Me la quedé. A algunas personas las eliges como familia porque aparecen con sopa en el momento exacto en que el universo te debe una. Nos sentamos. Comimos. El asado de olla estaba bueno. Siempre está bueno. Y lo digo sin modestia, porque la modestia sobre el asado de olla es una pérdida de tiempo para todos. Vivian levantó su copa. Por el divorcio más organizado que he manejado jamás. Y una vez representé a una contadora que codificaba por colores sus carpetas de pruebas.
Tú dices organizado. Yo digo que tenía una hoja de cálculo muy buena. Prilla se rió. Ruth pidió repetir. La lluvia golpeaba las ventanas orientadas al este. Portland. Haciendo lo que Portland hace independientemente de lo que sus residentes estén pasando. La misma lluvia. Otra ventana. Otra mesa. Otra gente. Gente mejor. Esto es lo que aprendí. Y voy a decirlo claramente. Porque clara es mi forma de operar, y porque las mujeres que escuchan esto merecen claridad. La sangre no hace la familia. El asado de olla no hace la cena del domingo. Y una licencia de matrimonio no hace la lealtad. Esas cosas son solo papeleo. Y yo lo sabría. He leído mucho papeleo. Las personas que planifican para lo peor no son pesimistas. Son las únicas que pueden elegir lo que sucede a continuación. Vivian me dijo eso el día 3, sentada en una oficina que olía a tóner y café viejo, y yo asentí como si entendiera. No lo hice. Pensé que hablaba de documentos y presentaciones legales y carpetas de pruebas. Ella hablaba de algo más grande. Hablaba de en quién te conviertes cuando los documentos están firmados y la hoja de cálculo está cerrada, y no queda nada por calcular excepto qué tipo de vida quieres construir con el espacio que finalmente es completamente tuyo. Mi hermana se llevó a mi marido. Yo recuperé mi futuro. Un intercambio justo. Y si estás sentada en algún lugar ahora mismo, en tu coche, en la encimera de tu cocina, en el suelo de un apartamento que aún no sientes tuyo, preguntándote si deberías revisar los números, voy a decirte lo que le digo a cada cliente que se sienta frente a mi escritorio con esa mirada en su rostro. La mirada que dice, ya sé la respuesta. Solo necesito que alguien me diga que está bien mirar. Revisa los números. Puede que no te guste lo que encuentres, pero te gustará en quién te conviertes cuando dejes de fingir que cuadran. Después de que todos se fueron, lavé los platos. El apartamento estaba en silencio de la manera en que solo un espacio que has elegido para ti mismo puede estarlo. No vacío. Solo ordenado. Cálculos dormía en su manta junto al radiador. Patas temblando. Persiguiendo algo en un sueño que probablemente no tenía nada que ver con extractos de Venmo o acuerdos posnupciales. Mi teléfono zumbó en la encimera. Pantalla hacia arriba. Mamá. Lo miré. La pantalla brilló durante 6 segundos. Lo sé porque los conté. Y contar es lo que hago. Luego se atenuó. No rechacé la llamada. No la respondí. Puse el teléfono boca abajo en la encimera, me sequé las manos con el paño de cocina y terminé el último plato. Ella podía esperar. Yo tenía platos que terminar y una vida a la que volver.